Qué bueno verles. Gloria a Dios. Vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en su capítulo 15. Busca San Juan 15, su verso 1 a su verso 5. Dice así la Escritura, la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. A través de Jesucristo te honramos, te glorificamos. A través de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Y hoy, Padre, humildemente te pedimos que nos des esa gracia de poder predicar tu palabra. Danos la gracia, danos la sabiduría. Danos, Señor, tu apoyo, tu respaldo. Alumbra nuestro entendimiento. Revélanos tu verdad. Permítanos ver la riqueza de tu palabra y poder extraerla, tomarla y hacerla nuestra. Permítanos, Señor, poder ser como dice tu palabra, como ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. En esta hora dirígenos por tu Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, bendice grandemente a tu pueblo que está aquí. Señor, muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. En el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse un momento, hermanos. Las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, nos hablaban que Dios había utilizado ese símbolo de la vid para referirse a la nación de Israel. El Salmo 80, verso 8 y 9, dice de esta manera: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra.
Es claro que el símbolo de la vid en el Antiguo Testamento hablaba acerca de la nación de Israel. Y dice la Escritura que el profeta Isaías, en el capítulo 5, profetiza el cantar de su amado por la viña. Y habla que esa viña no le dio los frutos que el Señor quería. Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El Señor hace ver que Dios había bendecido grandemente a la nación de Israel para que diera frutos buenos, pero dice que le dio uvas silvestres como si nunca Dios la hubiera cuidado, como si Dios nunca la hubiera bendecido, como si Dios nunca la hubiera protegido. Y por eso mismo viene una sentencia acerca de la nación de Israel, viene contra ellos y dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en mí? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y en el verso 7 explica, ¿verdad?, claramente a qué se está refiriendo el Señor. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Sí? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. La casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces dice que Dios esperaba juicio y vio vileza. Esperaba justicia y solo escuchó clamor. Porque pues es como hoy. No hay justicia. Es pura injusticia lo que hay. Pura injusticia. Y eso es lo que provoca que el Señor diga que ahora todos los beneficios que tenía se le van a ser quitados.
Cuando yo leo la Biblia y veo cómo, por decirse, en el caso de Abraham, vamos al Génesis, vamos a ver Génesis, Sí, amén. capítulo 14, Gloria a Dios. ¿sí? Verso 1 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Siná, Arió, rey de Alazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bela, rey de Sodoma, contra Misra, rey de Gomorra, contra Siná, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el 14º vino Kedorlaomer a los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kernaim, a los susitas en Am, a los amitas en Sabet Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mizpah, que es Cádiz, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Asesontabal, y salieron del rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, Amrafel, y rey de Siná, y Arió, rey de Elazar, 4 reyes contra sí. O sea, una batalla tremenda. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando vieron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fue. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Arán. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Cuando tú lees esto, ¿sí? Tú tienes que entender que Abraham no es una potencia militar. No tiene un ejército, son puros sirvientes. Y luego, hasta nos da el número de cuántos van, 300
a 4 reyes. ¿Sí? Y usted ve y dice que les cae de noche y los empieza a atacar y que los persigue incluso, ¿sí? Hasta Oba al norte de Damasco. Y en el verso 16 dice, y recobra todos los bienes. Y también a los parientes, sus bienes y las mujeres y la demás gente. Ahí está. Esto no lo hace más que Dios. Sí, amén. Es una realidad. Esto no puede ser hecho por la fuerza del hombre. Es Dios ahí obrando. Es Dios. Es Dios manifestándose. ¿Sí? Y esto lo vamos a leer en toda la Biblia. Lo vamos a leer. ¿Sí? Vamos a ver a Moisés. También. Y vemos cómo Dios le da la victoria. ¿Sí? Vemos cómo Moisés alza las manos, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén, aleluya. Y cuando él alzaba las manos, ¿qué pasó? El pueblo prevalecía. Pero cuando bajaba las manos, los enemigos prevalecían contra Israel. ¿Sí? Amén, aleluya. Y entonces nos damos cuenta que pues Aarón y Hur le sostienen las manos y entonces Israel puede derrotar. ¿Sí? En Números encontramos muchas cosas importantes. Aleluya. Vamos a ver algo de Números. Estoy bien. Vamos a ver Números 21. ¿Sí? Verso 1 dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Nehué, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Y entonces Israel hace un voto a Jehová y dijo, si en efecto entregaras a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, entregó al cananeo y lo destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Orma significa destrucción. ¿Sí? En este capítulo 21 encontramos Israel derrota a Seúl. ¿Sí? En el verso 21 está el título Israel derrota a Seúl. ¿Sí? En este capítulo 21 en su Biblia, en el verso 31 tiene un título Israel derrota a Og de Basán. ¿Sí? Aleluya. Y nos damos cuenta de que el que actuaba en beneficio del pueblo era el Señor. Era Dios. ¿Sí? Dios obrando para que ellos prevalecieran contra sus enemigos. Amén, aleluya. ¿Sí? Y podemos ver a Josué, vamos a ver la mano de Dios. Algo así
Si como nada más van, rodean, gritan y se van regresan a su tienda. Y otra vez van, gritan y se regresan. Y el séptimo día, el Señor derriba los muros de Jericó. Amén, aleluya. ¿Sí? Sí, amén. Y vamos a ver a un Gedeón que no de plano Gedeón, nada más llevaba miles y miles y le dice Dios, no, son muchos. Cristo vive. Vaya jueces. ¿Sí? Amén. Jueces 6. Bueno, jueces 7. Amén, aleluya. Verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo que tema y se atemorice y madrugue, devuélvase desde el monte de Galá, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gedeón va con 32,000 hombres. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Jehová Dios? Son muchos pueblos. Muchos pueblos. El pueblo dice, no, nosotros fuimos los que lo hicimos. Y entonces dice, diles que se regresen los que tengan miedo. Y se regresan 22,000. Y le quedan 10,000. ¿Qué dice el Señor? Todavía hay mucho pueblo. ¿Sí? Y solamente se queda con 300 hombres. Dice, con estos 300 hombres salvarás a Israel. ¿Sí? Verso 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. 300 hombres. ¿Sí? Y vamos a ver esto. ¿Qué me dice de Sansón? Un solo hombre. Amén. Un solo hombre matando 1,000 hombres. Uno solo. O sea, 1,000 contra él no podía. ¿Te imaginas? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver este tipo de obra. Y vamos a ver cómo Dios libra a Israel siempre milagrosamente, cómo Dios siempre lo protege, cómo Dios siempre tiene misericordia de ellos y los libra. Y lo vamos a ver que Dios lo va a hacer de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Siempre vamos a ver ese patrón en la Biblia. Aleluya. ¿Sí? Entonces, piense. ¿Cómo se creaba la mentalidad del pueblo de Dios? La idea de saber que era Dios el que les daba el triunfo. Que era Dios el que les daba el éxito, la victoria. Pero ¿qué sucede cuando ellos le fallaban al Señor y empezaban a adorar a otros dioses? Dice que Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Sí, amén. ¿Se imagina que Israel hubiera dado los frutos que
que el Señor quería? ¿Se imaginan? Amén, aleluya. Pónganse a pensar que hubieran dado los frutos, que hubieran dado esos frutos excelentes para el Señor. Amén. ¿Qué nación hubiera podido enfrentar a Israel? Ninguna. Ninguna. Ninguna nación. Pero lamentablemente notamos todo esto, y ya que estamos aquí en Jueces, Cristo vive. podemos leer, ¿verdad? En Jueces, Gloria a Dios, aleluya. y yo leo esto y digo, qué tristeza ver esto, ¿no? Jueces en su capítulo 21. Gloria a Dios. Y mire cómo cierra el libro de Jueces con este texto del 25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que quería. ¿Sí? O sea, cada quien hacía lo que quería. Así está, así cierra el libro de Jueces. Cristo vive. ¿Sí? No había una nación con tanto beneficio como la nación de Israel. Dios cuidando de ella, Dios protegiéndonos, Dios librándonos, Dios, ¿verdad?, haciendo milagros siempre, milagros extraordinarios, para mostrarle a los pueblos que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Sí, amén. Aleluya. ¿Sí? Para mostrarle a todos los extranjeros que no hay Dios como el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Amén. Y que ciertamente, ¿verdad?, el que tocaba a sus siervos, a sus ungidos, dijo el Señor, ¿toca qué? La niña de La niña de mi ojo. ¿Sí? Entonces, era difícil meterse contra Israel. Era un problema. El problema no lo tenía con Israel, la nación, lo tenía con Dios. Encontramos en el libro de Samuel cosas bien extraordinarias, donde la Biblia dice que en el tiempo de Samuel no había visión con frecuencia. Pero dice por qué, porque escaseaba la palabra de Jehová. ¿Sí? Y pues vaya ahí ese libro, el primer libro de Samuel. Cristo vive. En su capítulo 2, capítulo 3, en el capítulo 2 está la dedicación de Samuel. En el capítulo 3, verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Dios. La palabra de Jehová se hacía en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Sí? Claro, no va a haber visión, no hay palabra de Jehová, no hay palabra de Jehová, no hay visión. No hay visión porque no hay palabra. Amén.
Y en el capítulo 4 dice la Biblia por ahí el verso 1 dice: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla. Los filisteos se acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efe, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales sirvieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. ¿Sí? Y vean lo que van a decir. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Está bien? ¿Qué quería? ¿Qué quería Israel? Que nos salve. Que nos salve de nuestros enemigos. Traigamos el arca del pacto. ¿Sí? Envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofnis y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Gloria. Vean nada más. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, chequen esta palabra, pues antes de ahora no fue así. Amén. Aleluya. O sea, con Abraham, pues todavía no estaba el arca, pero Dios se glorifica. Sí, amén. Con Moisés ya está el arca, pero dígame cuándo Moisés saca el arca del pacto para que puedan vencer a los enemigos. Nunca. Dígame cuándo Josué esos. Tampoco. Nunca. No era necesario. No era necesario. O sea, simplemente Dios, amando a Israel, los defendía por amor y los protegía y hacía milagros extraordinarios y los libraba. Sí, amén. Y como hoy, ¿verdad? Hoy está Jerusalén, la tierra de Israel, rodeada por árabes, egipcios, sirios, por terroristas, por Al-Qaeda, por Hamas. Todos quieren destruirlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y no pueden destruirlo. Sí, no pueden decirlo. No pueden. No pueden destruirlo. Imagínate 2 millones de judíos en Jerusalén contra 98 millones de árabes. Se calcula que entre todos los que odian a Israel ahí en su alrededor son como 120 millones. Gloria. Y no los pueden destruir. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Porque sencillamente Dios está con ellos. Y porque sencillamente, si dejara Israel de ser la nación que Dios dijo que iba a ser, entonces Dios nos fallaría. Porque la
la Biblia todo habla de Israel. Sí, amén. ¿Sí? Y si dejara de existir Israel, entonces el Señor todo lo que prometió no se cumplió. Y la Biblia luego enseña que Israel está en el centro de la tierra. Es el centro de la tierra. Gloria a Dios. Jerusalén es el mero centro de toda la tierra. El centro de toda la tierra. Gloria a Dios. Y bueno, pues mandan traer el arca y un júbilo bien grande. Los filisteos tienen harto miedo. Y dicen, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Verso 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados son filisteos ser hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido. A vosotros ser hombres y pelear. Pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha gran mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. O sea, los masacraron. 30,000 hombres de a pie. El hombre de a pie es de la edad de 20 a 40 años. ¿Sí? La edad bíblica de un hombre de a pie es de entre los 20 a los 40 años. Pura gente fuerte. ¿Sí? Y se llevan el arca del Señor. Se la llevan. Se llevan el arca. Llevan el arca delante de su dios Dagón. ¿Sí? La meten a la casa de Dagón, capítulo 5, verso 2. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Sí? Y cuando al siguiente día los de Adón se levantaron de mañana, aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Dios. No, ha sido ahí tirado, Sí, amén. postrado delante del arca de Jehová. Tomaron los Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, al día siguiente aquí que Dagón había caído postrado en tierra, chécate eso. Postrado en tierra delante del arca de Jehová. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, viendo lo que quedaba Dagón y el tronco solamente. Y entonces el Señor empieza a mandar juicios y plagas a los filisteos. ¿Sí? Hermanos, muchos defienden a sus dioses. El verdadero Dios no está que lo defendamos. Él puede solo. No necesita que tú defiendas a Dios. No, hermano. No. Al llevarse el arca, se están llevando la presencia de Dios. ¿Sí? Y están tan felices diciendo, vencimos al Dios de los filisteos. Y llegan con su dios Dagón. Dagón era una mezcla de la mitad de la cintura para arriba de hombre y de la cintura para abajo cola de pescado. Así era Dagón. ¿Sí? El dios pez. Por eso la tiara papal, usted chequenla, ¿sí? Usted va a ver que lo que se pone el papá en la cabeza es una boca de pescado. ¿Sí? Ese tipo de
cubierta en la cabeza, venía de los filisteos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un pez grande comiéndose a quién? A los más pequeños. Entonces, el Señor no necesita que lo defiendas. Y dice que entonces, verso 9, capítulo 5 de Samuel, verso 9, aconteció que cuando la habían pasado de la mano, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Acrón, y cuando el arca de Dios vino a Acrón, los acronitas dieron voces diciendo: han pasado nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Sí? Entonces, los judíos dijeron: traigan el arca para que Dios nos defienda. Dios no los defiende porque andan lejos de Dios. Se llevan el arca y dicen: no, pues vencimos al mismo Dios de Israel. ¿Y qué pasa? Dios empieza a herir con tumores en Asdod y en todo su territorio. En el verso 7 dice: viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaban pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pasen el arca del Dios de Israel acá. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y nada más llegaba el arca, y ¿qué pasó? Afligía, quebrantaba a hombres tanto grandes como pequeños. Se llenaron de tumores. Tremendo. ¿Y qué hacen los filisteos? Devuelven el arca. Sí. Solo tú puedes leerlo todo eso en el capítulo 6. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Nosotros tenemos que entender que si Israel le hubiera dado los frutos al Señor, de plano Israel ahorita gobernara toda la tierra. Toda la tierra. ¿Sí? Y toda la tierra honraría a Dios de Israel. Gloria a Dios. Sí. Donde quiera que ellos fueran, Dios siempre les iba a dar la victoria. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué había dicho? Sus ciudades destruiréis. Quemaréis al fuego sus dioses y sus imágenes de acera. ¿Sí? Y no hagas alianza con ellos. Pero los que llegaban y hacían alianza con ellos, pues ya los aceptaban. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera sido fiel? Todos los pueblos iban a ser vencidos, derrotados, porque no hay quien pelee contra el Dios de Israel. Ese Dios es nuestro Dios. No hay quien pueda vencer al Dios verdadero. No hay quien pueda vencer. ¿Sí? ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros los mexicanos? Si nos ponemos locos contra el verdadero Dios, o a lo mejor hubiéramos aceptado al verdadero Dios. Nación que no aceptara al verdadero Dios iba a ser exterminada. Nación que aceptara
iba a ser que bendecido. ¿Y hubiéramos hecho nosotros? Dice, no, pues yo cómo voy a dejar a Claro, a Silvestre, a Quetzalcóatl, pues, pero llegó el verdadero Dios. Sí, amén. Llegó el verdadero Dios, no el Dios de la lluvia, no el Dios del sol. El Dios de todos los cielos. Sí, amén. Y de toda la tierra. El creador del universo. Jehová, Dios, ejército. Por eso también en el Evangelio de Mateo encontramos a los labradores malvados. Amén. Evangelio de Mateo, Santo es el Señor. capítulo 21. ¿Sí? Verso 33 en adelante. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas el que y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyeron sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque este le tenía por profeta. Ahí está. ¿Sí? ¿Quién es la viña? La casa de Israel. Sí, amén. Todos los hombres de la nación de Israel. ¿Sí? Vemos que llega Jesús
Verso 33. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Quién es el padre de familia? Jehová, nuestro Dios. ¿Sí? ¿Quién es la viña? La casa de Israel. ¿Qué hizo con la casa de Israel? Le cercó de vallado. ¿Sí? ¿Qué? Los protegió. Cavó en ella un lagar. ¿Para qué es el lagar? Para que cuando se recogen los frutos, en el lagar se pisan las uvas y salga el jugo de uva. Edificó una torre. ¿Para qué es la torre? La torre es un depósito enorme de agua para estar regando la viña. ¿Sí? Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ok. Serás muy sacerdote, serás muy pastor, serás muy apóstol, serás muy, ¿verdad? Escriba, fariseo, pero la viña no te pertenece, la viña está a renta. No son los dueños, no somos los dueños. Estamos recibiendo la viña, pero está ¿qué? Arrendada. ¿Sí? Nos la entregó para que la trabajemos, pero nos la entregó para que le demos frutos. ¿Sí o no? Pero los labradores dicen, no le vamos a dar nada. Nosotros somos los que trabajamos. Y entonces Jesús empieza a decir todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento por la nación de Israel, y dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿sí? O sea, Dios sabe cuándo. Se acercó el tiempo de qué? De los frutos. Anoche leía todo tiene su tiempo en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Sí? Cuando se llegó el tiempo de los frutos, ¿qué está haciendo el Padre? Empieza a enviar siervos. ¿Sí? A los labradores, a los responsables del pueblo. ¿Sí? Para que reciban los frutos. ¿Saben qué? Aquí están los frutos. ¿Ok? ¿Qué dice el Padre? Perfectísimo. Síganle, échenle. Sigan trabajando la viña, ¿no? Pero ¿qué hacen los labradores? Dice en el verso 35, los labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Eso fue lo que hicieron con los profetas. Los golpeaban, los maltrataban y los apedreaban. El Padre, qué bueno es el Padre, la verdad. Qué bueno es el Padre. O sea, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Envían los siervos, los golpean, los apedrean y hasta los matan. Y el Padre todavía envía nuevos siervos. Verso 36. Envió de nuevo otros siervos. Y dice, más que los primeros. Más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Ahí está. Y dice el Padre, ahora voy a enviar a mi hijo. ¿Le tendrán respeto? No. Dice, finalmente, o sea, después de tanto intento del Padre, de Jehová Dios, de tanto intento, de que a través de los profetas, a través de jueces, a través de ¿verdad? Sacerdotes, ¿sí? Hubo reyes buenos también, a través de tantos intentos,
venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Ya vio quién es el heredero de la Biblia? ¿Ya vio? Sí. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y Jesús no murió dentro de la viña. No. Jesús murió fuera de Jerusalén. No dentro de la ciudad. Jesús no murió dentro de la ciudad. Lo echaron fuera. ¿Sí? Como si hubiera sido un malhechor. Un asesino o lo que es. Lo mataron. Entonces, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos mismos responden, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su pie. ¿Sí? Aleluya, gloria al Señor. ¿De qué hizo el Señor? Ahora la viña, Jesús dice en San Juan 15, donde iniciamos, dice, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Sí? ¿Quién es la viña verdadera? Jesús. El Padre es el labrador. Las ramas de esa vid representan a todos los que han aceptado a Cristo, sean judíos o gentiles. Sean judíos o gentiles. Es claro que la vid inicia con ramas judías solamente, ¿no? Es claro. Y es claro que después se empiezan a injertar ¿quién? Los gentiles. Y hasta la fecha, todo gentil que acepta a Jesucristo es injertado en la vida verdadera. ¿Sí? Pero lo que sí también es claro es que se les quitó la viña a esos labradores y se les entregó la viña a otros labradores, y eso es donde tenemos que reaccionar. Nos la está entregando a ti y a mí. Gloria a Dios. Pero nos está diciendo: ahora se las voy a entregar a ustedes para que ustedes den los frutos. ¿No? ¿Sí? Sí, amén. Si a ellos se les quitó la viña por no dar los frutos, y si nosotros no damos los frutos, también se nos va a quitar. Sí, amén. ¿Sí? Santo es el Señor. Y no podemos desechar a Jesucristo, porque Jesús es la cabeza del ángulo. ¿Sí? Todo aquel que desecha a Jesucristo está perdido. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo, la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y lo entendieron bien claro. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Vamos a San Juan. San Juan 15. San Juan capítulo 15. Dice el Señor Jesús en el verso 11: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador.
Gloria a Dios. La viña simbolizaba a Israel, pero ahora viene Jesús a decirle, no, la verdadera viña soy yo. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Yo soy la viña verdadera, mi Padre es el alma. El Padre es el que cuida esa viña. ¿Qué va a hacer el Padre? Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Una rama que no esté dando fruto, ¿qué dice el Señor que va a pasar? La va a quitar. En todo el tiempo que tengo conociendo al Señor, los que dejaron de buscar al Señor y andan ahorita bien lejos de Dios, ellos dicen, ya no quisimos ir a la iglesia. O sea, como diciendo que fue su decisión de ellos. Pero yo leo la Biblia y la Biblia dice que fue el Padre que los quitó. Eso es lo que no entienden. Ajá. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si el Padre no te quitara, ¿qué pasaría? Aquí estuve. ¿Seguirías aquí? Sí, amén. Jesús lo dijo, mi Padre y yo somos uno y yo cuido las ovejas, nadie las puede arrebatar de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. ¿Sí? Y los hermanos dicen, no, ya no quisimos ir, ya no nos gustó, o muchas cosas pueden decir, pero es que lo que no sabe es que es el Padre el que los quitó. Ahí en San Miguel, tremendo, enfrente de la iglesia está un árbol, ¿no? En el mero zaguán de la iglesia, Sí, ¿no? amén. Desde que vimos que quedaba la puerta ahí, dijimos, este arbolito lo vamos a tener que quitar. Y y empezamos a arrancarle ramas. Estaba bien así. Empezamos a quitarle ramas. O sea, como diciendo de a poco en poco, ¿no? Para que cuando ya lo saquemos de raíz, pues no van a decir, no, tiraron el árbol. Y todo es así. Pero la cosa es que ese árbol, cuando menos nos acordamos, ya está otra vez lleno de ramas. Gloria. Se aferra, pues. Y no sé cuántas veces ya lo podaron. Apenas la semana pasada pasamos por ahí y alguien fue y cortó. ¿Quién sabe quién fue? Supimos que cortó porque no se llevó la rama, se dejó todo tirado. Y dijimos, bueno, ¿por qué no se llevan las ramas? O sea, ¿no? Sí. Pero alguien llegó con el machete, hizo la de te corto. Y dejaron todas las ramas. Pero ese árbol de plano, yo me doy cuenta de algo. Entre más lo poda, más crecen ramas. Gloria. ¿Por qué el Señor quita ramas secas? Sí. Y pensamos, ¿no? No, pues es que antes en la iglesia éramos un montón, ahorita ya somos menos, y pensamos que estamos en fracaso, y yo creo que no es así. Ha habido una poda. ¿Saben qué va a producir eso? Un renuevo. ¿Sabe qué va a venir a la iglesia? ¿Sabe qué va a venir?
en el tiempo que estemos aquí, darle frutos al Señor o no darle frutos al Señor. Pero si le damos frutos al Señor, entonces dice que el Padre nos limpiará para que demos más fruto. Pero si el Padre ve que no damos fruto, dice que nos cortará. ¿Sí? Verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esto está peligroso. Tenemos que dar fruto para el Señor. ¿Sí? Vamos a ver esos frutos de Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Mas el fruto del Espíritu es amor. Tú tienes que tener amor a Dios. Sí, amén. Tienes que tener ese fruto. ¿O por qué están aquí? Sí, amén. ¿Sí? Y tienes que tener amor hacia el prójimo. Sí, amén. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando Dios ve que hay amor en ti? Te limpia ¿para qué? Para que lleves más fruto. ¿Qué me dices del fruto del gozo? ¿Cómo andan? Pues ahí andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están de contentos en el Señor? Pues ahí andamos. ¿O qué tal? ¿Cómo siente de conocer a Jesús? No, yo feliz. Estoy contento. Gloria a Cristo. No. Me ha ido muy bien. Tengo alegría en mi corazón. ¿Sí? El gozo. Sí, amén. El gozo. ¿Qué otro fruto? La paz. Imagínate, conociendo al Señor siempre estás peleando. No. Que dices, Señor, es que nada más pelea y el fruto de la paz, ¿cuándo? Pero ¿qué tal que eres un hombre o una mujer de paz y sabes que ya no peleé, ya no grité? Cámbiense ya, por favor. Que me dice el Padre, muy bien, estás dando el fruto, te voy a limpiar para que des más fruto. ¿Cómo andamos con la paciencia? ¿Cómo andamos con la paciencia? ¿Qué? Tranquilos. Sí, amén. Con paciencia. Pero hermano, ya le dije 100 veces que se porte bien, no entiende, pues dile otras 100 veces. Hermano, pero si ya le llamó la atención y a poco volver a ir, pues vamos a volver a ir. La paciencia. ¿O cómo? ¿Cuántas vamos a darle a los hermanos patronales? ¿Cuántas oportunidades? 70 veces sí. Sí. ¿Una? ¿Dos? ¿3? ¿10? ¿50? ¿100? Como perdonar. Todas las oportunidades. Sí, amén. Todas las oportunidades. No caer en la desesperación. Amén. Tener paciencia. Sí, amén. ¿Qué me dicen ustedes de ese fruto de benignidad? ¿Sí? De la misericordia. ¿Cuántos son misericordiosos? Que ven que alguien falló a Dios y dice, no, Dios tenga misericordia del hermano. O luego agarras y lo juzgas, lo condenas. ¿Y qué pasó con la misericordia?
Tenemos que tener misericordia, hermanos. Sí, amén. ¿Qué pasó con la bondad? ¿Qué me dicen de la bondad? De ser buenos con los demás. De ser buenos, o sea, voy a ver en qué los ayudo. Voy a ver cómo los apoyo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Voy a ver cómo puedo traerles pues un consuelo, ¿no? La bondad. ¿Qué me dicen de la fe? ¿Cómo va su fe? Nos dicen, vengan a orar para que los Dios nos bendiga en el negocio. Vamos a orar. Y yo digo, pues hermano, vaya por la bendición. Pues a ver si vendemos. O sea, pues entonces vamos a orar, no sé. La fe, hermanos. Amén. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por la fe. Sí, amén. ¿Nos va a ir bien? Sí, nos va a ir bien. Gloria a Cristo. Nos va a ir bien. ¿Qué? No sé cómo, pero nos va a ir bien. O sea, Dios depende de que hay crisis en el mundo. Dios no nos puede poner mesa en el desierto. Sí, amén. Dios no nos puede dar de donde no hay. Dios no nos puede dar. Sí, amén. Dios no puede hacer milagros a favor de nosotros. Sí, amén. La fe dice sí puede. No. Espera que ahorita el Señor nos va a bendecir. Gloria a Cristo. Y nos va a bendecir. Amén. La fe. La mansedumbre. La famosa frase que ya es tan popular, yo soy manso pero no menso. Gloria al Señor. O sea, bueno, ¿dónde dice la Biblia eso? No dice. No, es que la Biblia dice que hay que ser mansos pero no mensos. O sea, eso es el Evangelio de San José 4:18. Pero no está en la Biblia. No, no está. Luego hay hermanos que dicen, no, pues sabe que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues todavía no encontré ese texto. No lo encuentro. ¿Sí? Hay que echarle una mano a Dios, ahora hay que echarle una mano a Dios. No, hermano. No. Mansedumbre. ¿Sí? Templanza. Que estás para surtirlo y no lo haces. Sí. Te dicen, no, ya estuvo, usted ya sacó boleto doble. Y no lo haces. ¿Por qué? La templanza. Sí, amén. Porque contra tales cosas no hay. Amén, aleluya. Contra tales cosas no hay. Estos son los frutos. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos? Siquiera uno. De los 9, uno. Examínese y a ver el amor. No, ando mal en el amor. El gozo no, siento bien amargado. Gloria al Señor. La paz no tengo ni paz. Paciencia. No, desesperados. La benignidad, no, pues misericordia para nada. La bondad, pues es que les fue mal, pues ni modo que les vaya mal, mientras me vaya bien a mí. Pero ¿dónde está la bondad? La fe, la mansedumbre y la templanza. Sí, amén. ¿Sí, hermanos? Ahí está. Ahí están los frutos. Sí, amén. ¿Ya será tiempo de dar frutos? Sí. Pues yo creo que sí. Los que apenas van llegando, pues apenas tienen que ir aprendiendo. Sí, amén. Pero los que ya tienen más de 10
3 años. Esos frutos de perdonar, ¿qué me dice usted? Sí, amén. Gloria a Dios. De pedir perdón. También, gloria a Dios. Entonces, el Padre va a limpiar al que lleve fruto para que lleve ¿qué? Más fruto. Amén. ¿Sí? Amén. Aleluya. ¿Qué dice Efesios 2:18? Gloria a Dios. Cristo vive. Efesios 2:18. Sí, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está hablando la Biblia que tanto judíos como gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Sí, amén. El mismo espíritu. ¿Por qué es importante el fruto? Porque el fruto fortalece el carácter. El carácter en la vida del cristiano fortalece su carácter. ¿Sí? Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Fortalece su carácter. ¿Sí? ¿Y dónde se ve el carácter? Cuando las cosas no salen bien. Sí, amén. Cuando las cosas no salen bien y que sucede algo improvisto, ahí surge ¿qué? El carácter. Sí, amén. Ahí surge el carácter. Entonces Dios quiere fortalecer nuestro carácter. ¿Sí? Sí, amén. Un carácter